Cuando nosotros leemos la Biblia comúnmente, enfocamos mucho, y es una gran verdad, enfocamos mucho en las cartas pastorales o en las epístolas de Pablo, damos un énfasis muy grande en la lectura congregacional de los salmos, usamos para corregir a nuestros hijos el libro de Proverbios, y claro, nos deleitamos o nos asustamos con la lectura de los profetas. Sin embargo, ¿sabía usted que gran parte de la Biblia es historia, es narrativa? Eso es muy importante porque la narrativa, la historia bíblica ya va a mostrar un desarrollo histórico que nosotros no podemos dejar de lado. Y esa gran historia de la Biblia que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, ella tiene un enredo que es importante tomar en cuenta porque cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos que saber en qué parte de ese enredo nosotros estamos. Comúnmente se divide en el primero, creación. La creación va a mostrar en Génesis capítulo 1 y 2, la creación de Dios, toda la belleza y la hermosura con que Dios creó todas las cosas y al mismo tiempo el propósito divino al crear todas las cosas. La creación es un momento maravilloso, no es solamente un tratado científico, no es discutir cómo fueron creadas las cosas o hacer una comparación con la ciencia. La creación tiene como objetivo mostrar al Dios verdadero, creando todas las cosas por la palabra de su poder, con un propósito eterno, amoroso y totalmente magnífico. Una creación con propósito, que no nace del capricho, nace de un Dios que no necesitaba crear nada y sin embargo creó. Esa es la creación, esa es la primera parte de nuestra historia en la Biblia. La segunda parte es la caída. Está justamente en Génesis capítulo 3 y ya entran los capítulos 4. En realidad, los efectos de la caída comienzan a partir de Génesis 3. Y lo que nosotros vemos es justamente la entrada del pecado, el comienzo de una vida caída, el hombre alejándose de Dios y convirtiéndose en un enemigo del Señor. La caída va a demostrar la maldad del corazón humano, va a hablar de la depravación total del ser humano y de cómo la humanidad, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, ella corre en dirección opuesta a Dios. No solo porque porque no consigue a Dios, es que no desea buscar a Dios. Una lectura de Romanos capítulo 1, a partir del verso 18 al 32, nos da una idea de cómo la historia de la humanidad en la caída esa historia tiene una tendencia que es alejarse más de Dios. Y ese es un aspecto importante, porque cuando nosotros vemos la condición del hombre, no podemos dejar de pensar en esa condición caída. Sin embargo, Dios no dejó el hombre, la humanidad, en una situación caída permanentemente, aunque Dios pudiera haber hecho eso tranquilamente y ser declarado completamente justo. Sino que hay, juntamente con la historia de la caída, una historia de redención, que es la tercera parte de la historia. Es Dios acercándose al hombre, es Dios aproximándose del hombre, es Dios mostrando cómo el hombre puede reconciliarse con él, principalmente porque la primera persona que establece los planos y los medios para que esa reconciliación se pueda dar es el propio Dios. Dios no debía hacer eso. De manera alguna Dios no debía hacer eso. El hombre fue quien se alejó, el hombre fue quien declaró la enemistad, el hombre se aparta y Dios en su justicia pudiera tranquilamente dejar al hombre así. Pero por su misericordia y gracia Dios se acerca al hombre, de tal manera que los requisitos de su justicia sean satisfechos. Hay una satisfacción que le es debida a Dios por causa del pecado. Y la historia de la redención es la historia de la satisfacción. Claro que el momento cumbre de esa historia es Jesús en la cruz, el Cordero de Dios, aquel que da su vida por nosotros, el único que puede cumplir esa satisfacción delante de Dios a través de su muerte sustituta. Él toma nuestro lugar, Él hace lo que era imposible en el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, que era limpiar y quitar de una vez y para siempre el poder del pecado. Esa es la historia de la redención. Y nosotros vivimos los beneficios de esa redención para todo aquel que cree en Cristo. Para aquel que no cree en Cristo, él todavía está en la caída. Sin embargo, la redención está allí, lista, preparada para todo aquel que cree. El último punto de la historia es la consumación.
Es cuando Pablo dice que todas las cosas convergirán en Cristo. Y es justamente el tiempo final, la justicia perfecta de Dios, la gloria de Dios manifestándose en juicio, juzgando a las naciones impías, juzgando a todo hombre impío en el juicio final y recompensando en ese mismo juicio final al justo, aquel que colocó su justicia en Cristo, aquel que por causa de Jesús la justicia de Dios fue satisfecha y por eso él puede ser justificado por la fe. La consumación son los que se conoce como estados finales, el nuevo cielo, la nueva tierra y el lago que arde con fuego y azufre. A lo largo de la lectura de la Biblia, nosotros vamos a encontrarnos en uno de esos cuatro. Podemos estar estudiando aspectos de creación, aspectos de la caída, aspectos de la redención, aspectos de la consumación. A veces hay uno o varios allí también en ese texto bíblico, porque la Biblia tiene esa gran tendencia y esa belleza de siempre apuntar a la esperanza futura. Y por eso, cuando estudiamos un texto bíblico, vamos a ver los cuatro allí. Vea una narrativa bíblica, va principalmente cuando los profetas hablan y en los momentos que suceden, la oración a Dios siempre es Dios como creador, principalmente en el Antiguo Testamento. Hay una situación que lleva a las personas a pecar o ellos mismos pecaron. La situación no lleva a las personas a pecar, nos empujan al pecado, pero quien pecamos somos nosotros. Entonces, cuando hay ese momento de caída, aparece la redención, o a veces aparece la redención porque en realidad estamos caídos. No hace falta pecar para saber que estamos caídos, que necesitamos un redentor. ¿Por qué necesitamos de un redentor? Porque para el tiempo final nosotros debemos estar en paz con Dios a través del sacrificio de Jesús. Piensa en el libro de Jueces que estamos estudiando aquí en la iglesia. El libro de Jueces va a mostrar tranquilamente eso. Dios como creador de todas las cosas, que introduce el pueblo de Israel a la tierra prometida. El pueblo de Israel peca constantemente, la caída. Pero luego Dios los castiga por causa del pecado, la consecuencia del pecado. Eso es parte del principio de la alianza. Y en ese momento el pueblo entonces se arrepiente y busca al Señor nuevamente y Dios levanta un libertador que elimina a los enemigos de Israel. Esa es la parte de redención. Para que entonces ellos puedan tener una paz que va a durar un periodo de tiempo corto, 40 años, 20 años, 80 años, pero que es historia de Jueces. Es la historia de cualquier uno, de la historia de la humanidad, es nuestra historia, su historia es mi historia. Creados por Dios, nos apartamos de Dios por causa del pecado. Cristo viene y nos liberta de esa esclavitud del pecado para que podamos entrar en la vida eterna. Creación, caída, redención, consumación. Cuando lea la Biblia, tome en cuenta esos cuatro aspectos. Le aseguro que su interpretación del texto bíblico estará más centrada en aquello que Dios quiere hablar a su vida, porque en realidad la palabra de Dios no es de interpretación personal. Y así, con ese tips que yo te doy hoy, me despido hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.